Alberto Fujimori ingresó en 1990 a la política peruana. Vamos a conocer cuáles fueron los principales puntos de su carrera política. Alberto Fujimori ha marcado la política peruana de los últimos 34 años. En las elecciones de 1990 se presentó como un outsider, una alternativa a los candidatos tradicionales. Y en una meteórica carrera electoral, al frente del partido Cambio 90, se coló en segunda vuelta, donde superó a Mario Vargas Llosa del Fredemo por más de 1.781.000 votos. Felicito al ingeniero Alberto Fujimori. El 8 de agosto de 1990, y aunque lo negó repetidamente en campaña, su gobierno anunció la liberalización de los precios, junto a otras medidas, para combatir la hiperinflación y estabilizar la economía. Fue el conocido Fujishock. Que Dios nos ayude. En su primer gobierno, Fujimori inició también una nueva estrategia para derrotar el terrorismo que ya amenazaba la capital. En julio de 1992, Sendero Luminoso explotó una bomba en la calle Tarata y Miraflores. Y el 12 de septiembre de ese año, el GEIN dio el golpe mortal al terrorismo, al apresar a su fundador Abimael Guzmán, lo que se denominó la captura del siglo. En el ámbito político, el 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori dio un autogolpe de Estado. Disolvió el Congreso y anunció una nueva constitución, la de 1993, para lo cual convocó al Congreso Constituyente Democrático. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo. En enero de 1995, Fujimori enfrentó la guerra del Cenepa. El conflicto con Ecuador duró 2 meses y culminó con el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, por el que se entregó a Ecuador 1 kilómetro cuadrado en la zona de Tiguinza. En 1995, Alberto Fujimori postuló a la reelección por el movimiento Cambio 90 Nueva Mayoría y derrotó en primera vuelta a Javier Pérez de Cuéllar con más del 60% de los votos. En su segundo gobierno, Fujimori creó el Ministerio de la Mujer y enfrentó los últimos remanentes del terrorismo. En diciembre de 1996, el MRTA irrumpió en la residencia del embajador de Japón. Se iniciaba la crisis de los rehenes, que culminó 4 meses después, el 22 de abril de 1997, con la exitosa Operación Chavín de Huántar, en la que se logró rescatar a 71 rehenes. Basándose en la llamada interpretación auténtica de la Constitución, Alberto Fujimori postuló un tercer periodo presidencial en el año 2000. La oposición denunció fraude y el 25 de julio del 2000 llegaban a Lima delegaciones de provincias para participar en la marcha de los 4 suyos en contra del gobierno fujimorista. El 14 de septiembre de ese año, Canal N emitió el primer Vladivideo. En él se veía al asesor presidencial Vladimiro Montesinos entregar $15.000 al congresista de oposición Alberto Curi. Fue la primera evidencia de la corrupción del gobierno fujimorista. En medio del caos político, el 13 de noviembre de ese año, Alberto Fujimori viajó a la cumbre de la PEC y desde Tokio renunció vía fax. El Congreso no dio trámite a la renuncia y declaró su incapacidad moral permanente y la vacancia presidencial. Lo sucedió el titular del Parlamento, Valentín Paniagua, quien convocó a nuevas elecciones. A partir de allí, Alberto Fujimori se instaló en Japón,
pese a los pedidos de Perú para su extradición. El 6 de noviembre del 2005 viajó en un avión privado a Chile, donde fue detenido hasta su extradición a Lima en septiembre del 2007, para ser juzgado por 6 casos, entre ellos los asesinatos en La Cantuta y Barrios Altos. Fue sentenciado como autor mediato del delito de homicidio calificado, por el que recibió 25 años de prisión y el pago de 57 millones de soles de reparación civil, que no pagó. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente y no acepto esta acusación fiscal. Alberto Fujimori cumplió su pena en el penal de Barbadillo hasta el 24 de diciembre del 2017, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó por razones humanitarias, pero regresó a prisión el 24 de enero de 2019, cuando el Poder Judicial anuló esta decisión. Finalmente, el 6 de diciembre del 2023, el Tribunal Constitucional restituyó el indulto. Alberto Fujimori pasó los siguientes meses en libertad, hasta su muerte el 11 de septiembre del 2024.